Bueno, pues muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Ya estamos listos para poder dar inicio con esta semana número 8, esta lectura que vamos a estar revisando y recordándoles nada más que en esta lectura de esta semana estamos cerrando lo que es el primer módulo. La semana que entra estaremos iniciando el segundo módulo y con esta enseñanza del día de hoy, toda la licenciatura va en 3 direcciones. Una es poder trabajar con la parte cognitiva, la otra es poder trabajar con la parte afectiva y la otra es trabajar con la parte psicomotor. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer módulo siempre vamos a estar compartiendo lo que tiene que ver con conocimiento. El segundo módulo vamos a estar trabajando áreas personales, proyectos de vida, personalidad, temperamento, que vayan conociendo cada vez un poco más de ustedes mismos. Se hace un trabajo introspectivo en cada uno de ustedes para que pues puedan irse desarrollando, ¿verdad? Cada vez más como personas y comiencen a aplicar en todo lo que se está haciendo principios, hábitos y valores en ustedes que les lleven a un cambio y a una transformación por la revelación que el Espíritu Santo les va a estar dando y también por las tareas y las asignaciones que se van a estar haciendo semanales. Cuando pasemos al módulo 3, ahí ya vamos a comenzar a compartir con ustedes práctica. Vamos a comenzar a compartir cómo iniciar una sesión, lo que son preguntas abiertas, preguntas cerradas, lo que tiene que ver con un organigrama, un familiograma. Vamos a ver todo esto de las fichas, de los tests, y para irlos equipando también ustedes para que comiencen a irse desarrollando desde el primer semestre, que comiencen a ir haciendo sus primeras prácticas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a cerrar este semestre con esta enseñanza que tiene que ver con la sanidad interior y de esta manera entonces iniciamos. La parte de sanidad interior viene en Jeremías 18:6. He aquí que como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, y él va a hacer un cambio, ¿verdad?, en nuestras vidas. La sanidad interior llegó al Ministerio de Consejería Familiar como una necesidad. Muchos ministerios antes de la pandemia venían siendo formados a través de la consejería familiar, pero muchas veces únicamente se adquiría solamente el conocimiento, se acumulaba el estudio. El modelo de la consejería familiar que están estudiando, se van a dar cuenta que no es un modelo tan exigente, pero sí que les va a llevar a ustedes a estar ejercitándose en la práctica, a estarlos acompañando, ¿verdad? Y para eso también pues vamos a estar con todos los maestros, los facilitadores, en su momento que les toque, que se les dé algún acompañamiento como alumnos en algunos ejercicios y en algunas tareas que se desarrollan. Ustedes se van a ir identificando con algún otro facilitador y bueno, ahí vamos a estar haciendo un trabajo en equipo para acompañarlos a que terminen su licenciatura. Entonces, la sanidad interior y la consejería familiar son 2 maneras diferentes mediante las cuales el Espíritu Santo obra en la vida de las personas. Vamos a ver entonces que la sanidad interior es la obra del Espíritu Santo sobre 4 áreas específicas. Una, pecado; otra, heridas del pasado; la que sigue, herencia; y la que sigue tiene que ver con el ocultismo, ¿verdad? Y aquí las vamos a estudiar de una por una y vamos a ver los objetivos de la clase. ¿Qué tiene como objetivo la sanidad interior? Uno de los principales objetivos es sanar, el otro es limpiar, el siguiente es liberar, el siguiente es quitar esas ataduras espirituales para que experimente la persona, el aconsejado, un total señorío de Cristo en su vida. Vamos a ver que la sanidad interior cambia nuestro presente, nos convierte en sus hijos y comenzamos una nueva vida en él.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos habla de una charla que tenía Jesús con Nicodemo. Y Jesús vemos en mucha insistencia en esto de lo que tiene que ver con la sanidad. Jesús insistía mucho en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo que es nacido, el que es nacido de la carne busca las cosas naturales, y el que es nacido del espíritu, pues busca las cosas del espíritu. Y vemos entonces cómo va surgiendo un cambio y una transformación en la vida de las personas. ¿Y qué sucede con los hechos del pasado que una vez nos hicieron sufrir? Una pregunta muy buena, muy rica para poderla comenzar a reflexionar. ¿Cómo se curan los rencores, las traiciones y los pleitos? Estas y otras preguntas nos llevaron a reflexionar sobre el verdadero estado de los creyentes que tiene que ver con el día de hoy, que nos vamos a dar cuenta en la consejería familiar, y también tiene un enfoque también psicoterapéutico la licenciatura. Nos vamos a dar cuenta que hay pecados no confesados, que hay prácticas ocultas o ocultistas realizadas antes de conocer a Cristo, y que eso pues les va, lo vemos en Deuteronomio, que va dejando como un legado, ¿no? Como una herencia, una maldición en la vida de las personas, y profundas heridas abiertas también en lo que tiene que ver con los corazones, y costumbres heredadas que condicionan la vida espiritual. Y vamos a estar aquí profundizando cada vez más en lo que es la sanidad interior. En la reflexión, que aquí es un ejercicio para que ustedes lo vayan haciendo en su manual, si lo imprimieron, o si están haciendo sus notas, que lo vayan haciendo ahí en sus notas. Con tus propias palabras, explica lo que es sanidad interior. Vamos a darles unos 10, 20 segundos, medio minuto, para que ustedes lo puedan hacer. Adelante. Igual, y si surge alguna pregunta, con toda confianza, lo podemos hacer sin ningún problema. Muy bien, entonces ya una vez que ustedes están haciendo por ahí sus apuntes, y por lo que estamos ahorita escuchando al inicio en la introducción, vamos a pasar a este paso 1, que vamos a ver los fundamentos bíblicos para la sanidad interior. Y vamos a ver que hay características de la iglesia del fin, por decir, un pueblo cuyo Señor es Cristo verdaderamente, que aquí nos va a llevar a una práctica, y ahorita lo vamos a poner en participación también con ustedes. Este inciso a un pueblo cuyo Señor es Cristo verdaderamente, tiene que ver con un pueblo verdaderamente convertido. Esa invitación que le hacía Jesús a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer no solamente del vientre materno, sino también es necesario que nazcas, ¿verdad?, del agua y del espíritu, porque bueno, cuando nosotros nacemos de manera natural, que es la fecha de nacimiento que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, este segundo nacimiento, que es del agua, pues es una decisión voluntaria, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos, y cuando esta persona la hace de una manera verdadera y convertida a través de lo que está viviendo, pues llega a tener una experiencia fundamental, se consolida la persona en las cosas de Cristo, y un pueblo que se deja ministrar también por el Espíritu Santo. No le pone límites al obrar en las cosas de Dios, y también vive bajo la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en Joel 2:12 dice, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento.
Estas características de la Iglesia Delfín es un fundamento bíblico sumamente importante para que la gente pueda estar experimentando a una sanidad interior. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en estos fundamentos vamos a tratar con un pueblo que está lleno de unción y que entendemos que la unción como una percepción maravillosa de la presencia de Dios con la mente, con el cuerpo y el espíritu. La presencia de Dios está en todo creyente, muy importante, pero no todos tienen unción de lo alto. ¿Por qué? ¿Por qué todos tienen la presencia de Dios? Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, a diferencia del enemigo, del maligno. Entonces la presencia de Dios está en todo creyente. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar, pero no todos tienen la unción de lo alto. Y vamos entonces a entender la unción como la percepción de la maravillosa presencia, ¿verdad? De Dios en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Para que haya unción, debe haber señorío de Cristo. Difícilmente vamos a experimentar la unción de Dios en nuestras vidas sin una renuncia, sin ese señorío de Cristo en nuestras vidas, para nosotros estar experimentando una sanidad interior, ¿verdad? También vamos a ver que esto hasta cierto punto se considera como ese secreto, como ese misterio de que hay mucha gente que habla de Cristo, que reprende en el nombre de Jesucristo, pero que a la hora de los resultados no hay mucha congruencia, ¿verdad? Una, porque lo decíamos al inicio de la clase, tienen prácticas ocultas, no hay un auténtico señorío de Cristo en la vida de la persona, batallan mucho con la parte egoica, con la parte orgullosa, con la parte natural, y a veces no se dan cuenta cómo vienen arrastrando esto que les va llevando a una suciedad interior de espíritu, y obviamente todo esto no les va a permitir poder experimentar una sanidad interior. La diferencia entre aquellos que simplemente sirven y aquellos que sirven con unción es sumamente diferente. Podríamos tener personas que hacen el aseo porque lo tienen que hacer en la iglesia o porque se les paga para que hagan el aseo, pero tenemos servidores que hacen el aseo con unción, y una persona que ejecuta un servicio con unción, sea desde lavar baños, barrer hasta predicar, va a ser una persona que va a manifestar en todo lo que hace esa presencia de Cristo en su vida, del señorío de Cristo en su vida, y esto pues va a dar resultados sumamente muy grandiosos. Pero las personas que no disfrutan de una sanidad interior, porque también la sanidad interior tiene que ver con dar cuentas de mis prácticas ocultas. Y a veces lo que menos nos gusta es poder hablar, y más en el caso de nosotros como pastores, a veces nos cuesta un poco más de trabajo poder hablar de ciertas cosas que tenemos por ahí guardadas o que se están practicando. Un pueblo con hambre de Dios, vamos a ver en Salmos 84, 1 y 2, que nos muestra un hombre con hambre de Dios. Dice: anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Verdad? Vemos aquí una hambre. Dice en las bienaventuranzas, en Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque un pobre de espíritu busca ardientemente la presencia de Dios en su vida. Una persona que ya está llena, que ya está saciada, deja automáticamente de buscar las cosas de Dios. Y aquí hay una bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y esa pobreza no porque ande haciendo cosas malas o indebidas, sino que eso lo lleva a un hambre, a una constante búsqueda de las cosas de Dios. En esta palabra que vemos por parte de David hay fuego,
hay anhelo de Dios, y David descubrió que el único y verdadero lugar para habitar es la presencia de Dios. El lugar santísimo para beber de su presencia, alimentarse de su verdad, y la hambre de Dios es el deseo de vivir con él. Cuando una persona tiene hambre de Dios, cuando una persona tiene una búsqueda en las cosas de Dios, va a comenzar a experimentar, a veces de una manera paulatina, esa sanidad interior. A veces va a llegar como un rema de repente, a la vida de la persona, pero va a estar con esa experiencia de tener esa paz, que aunque esté en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, conforme lo dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy, porque la paz que viene a presentar Jesucristo a través del Espíritu Santo, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y ahí tenemos sanidad interior. ¿Por qué? Porque aunque tengamos dificultades, adversidades, pruebas que se van presentando día con día, nos vamos a dar cuenta que existe una confianza, que tengo un abogado que me defiende, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, todo esto de buscar, habitar, permanecer, buscar, tener hambre, una insistencia en la presencia de Dios en mi vida, me va a llevar a tener esa unción que yo necesito para ir avanzando. Entonces el salmista nos habla aquí de habitar y no de visitar. Por mucho tiempo se enseñó en décadas pasadas de la visitación del Espíritu Santo, pero pocas enseñanzas se daban de que en habitar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo habite en nuestra vida, pues es omnipresente. Y nos dice la Escritura que no contristemos al Espíritu Santo, porque cuando nosotros estamos en esas circunstancias difíciles, estamos ante esas adversidades, en esas crisis, en esas pruebas, y nos hundimos en la tristeza, en la desesperación, contristamos al Espíritu, y entonces no nos damos cuenta que ahí está, es omnipresente, y está para poder llevar una sanidad en nuestra vida. Entonces, habitar quiere decir vivir, ¿verdad? Con Dios, vivir con el Espíritu Santo. Visitar significa pasar por. Es diferente a vivir, a pasar, ¿verdad? Únicamente una visita. Lamentablemente, les decía, se ha enseñado y hemos aprendido sobre la visitación, pero no en el habitar o en la permanencia. Y creo que en el caso de nosotros como pastores, como líderes, como consejeros, vamos a estar recibiendo esta formación sumamente importante para poder conducir a una persona a una sanidad interior, a que experimente esa paz, a que aprenda la persona a tener una vida en abundancia, una vida plena, a que aprenda a disfrutar de que lo mejor de la vida se encuentra en las cosas sencillas, de que aprenda a reducir las exigencias para aprender a vivir con más estabilidad, a confiar en lo que Dios tiene día con día para con nosotros, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para la vida de la persona, del aconsejado. Todo esto que lo va a conducir va a ser un proceso que va a llevar al aconsejado, va a llevar al paciente a tener una sanidad y una reinventación, una metanoia en su vida, una transformación, una cosmovisión, una percepción diferente que le va a llevar a interpretar la realidad de una manera plena, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad para poder crear la realidad, y el crear esa realidad pues va a tener mucho que ver con nuestras creencias. Y como tiene mucho que ver con las creencias, por eso dice la palabra, para el que cree, todo es posible. No es únicamente de decir o recitar una palabra, sino que tiene que ver con una convicción, con una determinación en nuestra vida. Entonces, nuestra hambre a Dios va a ser
lo que va a marcar nuestro nivel de unción. Es diferente pastorear por unción o pastorear únicamente porque pues no hubo otra cosa más que hacer, o aconsejar por negocio, por un modus vivendus, o aconsejar por unción. Es sumamente diferente. El consejero familiar, aunque vamos a estar tratando en la práctica algunos conceptos psicoterapéuticos, vamos a estar teniendo una cercanía con cuestiones de la psicología, de la filosofía, de la psiquiatría, de la antropología, de la historia, de las ciencias sociales. Entonces, aunque vamos a estar teniendo alguna cercanía hacia todo esto, siempre es sumamente importante mantener presente en nuestras vidas que el punto de partida de nosotros parte en Cristo. O sea, la base en nosotros es Cristo Jesús. Para en todo lo que vayamos a avanzar, aunque nos vayamos a meter de repente en algunos conceptos que les vayan a parecer probablemente nuevos, lo vamos a estar haciendo siempre con esa convicción de que el común denominador de nuestra vida tiene que ver con Cristo a través de su Espíritu Santo. Un pueblo iluminado por la luz de Cristo para detectar sus pecados y miserias y buscar la santidad. Este es el primer deseo que viene a estar en la presencia de Dios. Este es el primer deseo, ¿verdad? Cuando comienzan a salir, cuando comienzan a relucir las cosas ocultas, llega un enfado, llega un cansancio de estar manteniendo ese tipo de prácticas dentro, y llega un momento en que uno dice, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir con esta práctica, y viene ese deseo de poder expulsar, ¿verdad?, estas cosas hacia el exterior. Como consejeros, vamos buscando el deseo de morir a la carne, que les hablaba en este ejemplo del nacimiento y el nuevo nacimiento. No se puede resucitar lo que no está muerto. Para poder resucitar hay que morir. Entonces, para que Cristo haga un trabajo redentor en nuestra vida, es sumamente necesario aprender que necesito morir para que Él viva. No se puede, no podemos estar, o no puede estar Él, nosotros, si todavía ese yo está vivo en nosotros, porque el yo va a buscar los afanes de este mundo, el yo va a tomar las riendas de la vida, el yo va a buscar sus deleites, se va a apasionar con cuestiones naturales, le va a dar más prioridad a las cuestiones del dinero, de los afanes, del trabajo. Mas, sin embargo, cuando Cristo llega a la vida, se manifiesta a través del Espíritu Santo, viene esa adopción a través del Espíritu Santo, por el cual podemos decir Abba Padre e identificarnos con ese ADN divino en nuestra vida. Es porque podemos decir con toda libertad, ya no vivo yo. El deseo de morir viene siendo un anhelo en nuestras vidas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y vamos muriendo a nuestra humanidad, a nuestro orgullo. Vamos cada vez más sometiendo ese yo en nuestras vidas para que pueda fluir y pueda resaltar o renacer en nosotros un nosotros que nos involucre al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Podemos decir que como Jeremías, Señor, sé tú mi alfarero. No es el barro el que dice qué figura quiere o qué es lo que quiere hacer. Es el alfarero el que toma aquel barro y el que comienza a darle figura a su parecer, ¿verdad? Los planes de Dios para con nosotros son buenos, son agradables, son perfectos, nos van a llevar a nosotros a poder experimentar los mejores tiempos en nuestra vida si aprendemos de estos ejercicios de la sanidad interior. Un pueblo lleno de poder y de autoridad como nunca antes es una promesa que tenemos en el cumplimiento de los últimos tiempos.
Con la promesa de la unción viene la del poder, ¿verdad? Y en el Salmo 84:7 dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. El poder es para vencer en el servicio que prestamos como consejeros, sea orando de manera informal, sea ministrando la vida de una persona en alguna oficina o en la enseñanza, como lo es semana a semana en esta clase de estudios, de diplomados, de licenciaturas que van formando el carácter de Cristo con este enfoque terapéutico. Aprovecho para hablar esta parte de lo terapéutico. Terapia viene de terapón y terapón tiene un significado de sanidad total. Entonces se relaciona mucho con esto que tiene que ver con una sanidad divina, una sanidad que Dios hace para restaurarnos, para bendecirnos, para instruirnos, para aconsejarnos, para acompañarnos, para dirigirnos y para que comprendamos que los planes de Dios siempre van a ser sumamente mejores, aunque de momento nos toque pasar por una prueba, una dificultad, como fue Jesús también en el desierto, aunque de momento nos toque pasar una situación difícil, vamos a tener la experiencia o el señorío de Cristo más bien, y que vamos a estar experimentando a través de su señorío esa unción, pero no solamente la unción, sino que también vamos a estar haciendo la obra con poder, vamos a estar acompañando personas, vamos a estar discipulando, vamos a estar mentoreando, vamos a estar desarrollando esa paternidad, vamos a estar consolidando cada vez más, no solamente la gente dentro de la iglesia, sino que las herramientas que se les van a ir entregando también les va a llevar a tener un cambio de léxico en el cual el día de mañana van a poder ofrecer una conferencia en alguna escuela, en alguna primaria, en alguna secundaria, en alguna universidad, porque el cambio y la transformación que va haciendo el estudio a nuestras vidas nos va también haciendo esa metanoia donde podemos nosotros ir a las esferas sociales para que a través de todo este conocimiento que vayamos aprendiendo me lleve a poder ser un puente a través del cual, un puente evangelístico para poder estar trayendo a la gente de afuera y acercarla a los pies de Cristo, pero ya no como como un dogma o como una fantasía o como una campaña, sino más bien con un acompañamiento. Obviamente no es que vamos a hablar o vamos a criticar a otros ministerios absolutamente para nada, únicamente que es también una forma de cómo poder evangelizar a través del acompañamiento y a través de la consejería. En esta primera actividad se les pide que anoten una lista de versículos que hablen de la sanidad. Y bueno, aquí se van a dar a la tarea, ¿verdad? De buscar algunos versículos en el Antiguo Testamento. Nada difícil que va a ser para ustedes y más con la tecnología que tenemos hoy en día. Y otros que van a encontrar en el Nuevo Testamento. Solamente pues les invito a que no sean estos que estamos viendo ahorita en pantalla, Deuteronomio, Éxodo, Salmos, Jeremías, pueden ser algunos otros de Salmos también, nada más que cuiden que no sean estos, para que puedan ustedes investigar y profundizar un poco más en lo que es la sanidad. Entonces me paso a las 4 áreas básicas de lo que tiene que ver con la sanidad interior y vamos a ver este enfoque. De este modo y como una herramienta más para el Ministerio de la Consejería Familiar, entonces nace este método de las 4 puertas, método que nos permite que las personas sean sanas y queden libres en 4 áreas básicas de la vida. ¿Cuáles son esas 4 áreas básicas de la vida? ¿Cuáles son esas 4 puertas, verdad? Porque esta herramienta inclusive les cargué ahí en el grupo el libro también de este autor, por si alguno de ustedes quería profundizar un poco más, lo podría hacer con toda confianza. Y vamos a ver la primera puerta, que es la puerta del ocultismo. Y viene aquí una pregunta. ¿Un cristiano puede estar endemoniado? Y pues la respuesta es sí.
¿Por qué? ¿Por qué sí? Vamos a ver las razones, ¿verdad? No solamente es decirlo sí porque sí. El Espíritu Santo, bien importante, el Espíritu Santo mora y llena las áreas entregadas a su dominio, pero no reina sobre las áreas que la persona no rindió a los pies de Cristo. Por eso es sumamente importante la sanidad interior. La sanidad interior me lleva a rendirme. La sanidad interior me lleva a aflorar y a sacar las prácticas ocultas. La pornografía, la hechicería, los malos pensamientos, el escuchar de repente música inadecuada, el ver películas que únicamente me trastornan o estarme relacionando con personas que en lugar de edificarme me van destruyendo. O sea, toda esta parte que de repente al ser humano le cuesta trabajo poder entregar, el Espíritu Santo no tiene problema por eso. Únicamente que el Espíritu Santo va a morar y va a llenar las áreas que voluntariamente tú le entregues, porque se te puede acompañar en una oración. A ver, y ahora repite, y ahora di conmigo, y ahí lo vas haciendo, pero es una simulación, no hay una voluntad muchas veces en la persona. Sí lo está diciendo y está repitiendo la oración que muchas veces les decimos, pero esto es muy diferente a la entrega, ¿verdad? Es muy diferente a una convicción, a decir, bueno, ya entendí, ya comprendí que esto me está afectando, que esto me está haciendo daño y ahora me descubro, me desnudo espiritualmente delante de mi Señor en la presencia del Espíritu Santo y te entrego esta práctica oculta. Y entonces al entregarle esa práctica, el enemigo, el adversario, la tentación, la dificultad ya no va a tener dominio sobre la persona. Sí lo va a tener y sí lo va a endemoniar, se va de repente a tener unas experiencias medias desagradables porque por ciertas áreas que le cuesta trabajo no entregar. Yo recuerdo en algún tiempo de mi formación pastoral, me costaba trabajo a los inicios de poder hablar de las cosas que me costaba trabajo superar. ¿Por qué? Porque pues no tenía una completa formación en el ministerio, aunque estudié, me fui a la escuela, me capacité, pero no trataban mucho a profundidad esta parte de la sanidad interior, y la sanidad interior es base para todo ministerio. Seas apóstol, seas profeta, seas evangelista, seas pastor, seas maestro, la sanidad interior es base. ¿Por qué? Porque la sanidad interior te va a traer unción y la unción te va a traer poder. Y cuando tú hables con unción y con poder, algo se va a manifestar en ese lugar. Entonces es por eso que hablamos de esta parte donde no hay entrega, no hay cristocentrismo. La Biblia entonces exhorta en forma permanente acerca de la lucha que tenemos y nos habla en esta parte de Efesios, ¿verdad? La Biblia nos habla de estar firmes, de fortalecernos en el Señor, de estar listos para derribar las fortalezas, para resistir al diablo, para luchar contra principados y contra potestades. Y Efesios 6, se nos exhorta a vestirnos de la armadura de Dios para estar preparados para el día malo. El día malo va a venir. No es porque lo estemos atrayendo a nuestras vidas, no únicamente que hay que estar preparados, porque cuando no estás preparado, pues ahí detona, ¿verdad? Las heridas, la tristeza, la aflicción, el estrés, el cansancio, la desmotivación, el desánimo. No hay cosa más triste en un líder o en alguien que aceptó a Cristo o en alguien, en un pastor, en un apóstol que esté teniendo sus luchas de manera solo o sola. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas dicen, líderes espirituales dicen, no, pues es que yo cierro la puerta, yo platico con Dios mis problemas. Está bien, pero también la palabra nos dice que confesemos a nuestras faltas los unos a los otros, ¿verdad? Y por eso asigna consejeros. Y dice en la escritura que Él nos reconcilió,
¿verdad? A través de Cristo vivimos nosotros una reconciliación para con el Padre, para podernos acercar cada vez más a Él, estar en su presencia. Y dice la Escritura que no solamente nos reconcilió, no tomándonos en cuenta nuestras cuestiones pasadas, de esa manera nos acerca con cuerdas de amor, nos seduce, nos atrae, y nos reconcilia con el Señor. Y no solamente eso, sino que nos entrega a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y aquí entonces vemos un trabajo de la consejería familiar. ¿Por qué? Porque entonces vamos nosotros, como consejeros, como pastores, como sacerdotes del reino, reconciliando a la gente con Cristo, enseñándole una manera diferente de vivir, a que guarden todas estas cosas que Cristo nos ha enseñado a nuestras vidas. No únicamente que los bauticemos y los abandonemos, sino que se les pueda dar un acompañamiento y se les pueda dar un seguimiento. Pablo nos advierte en Efesios 4:27, no le des lugar al diablo. Él nos recuerda esto, ya que el diablo puede hacer lo que desee cuando un cristiano decide. Vivir bajo la vieja naturaleza, porque se coloca automáticamente bajo su dominio y bajo su potestad, ¿verdad? Esta advertencia tiene que ver con una decisión. Nosotros decidimos, hemos tenido experiencias sumamente muy desagradables en cuestiones ministeriales. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo me invitan a poder acompañar a un siervo que durante 48, 49 años, ¿verdad? Predicó la palabra, pero pues de una manera, de repente muere la persona, el pastor, y a mí me llamó la atención que pues que como era un hombre muy reconocido, me llamó la atención pues que estando de retirados me hablaran para yo poder ir y poder presenciar, y no solamente presenciar, sino poder dar un mensaje en ese momento. Y ya cuando yo llego, pues me acerco a los familiares, los abrazamos, los saludamos y comenzamos a hacer preguntas. Y entre las preguntas bases, bueno, pues el nombre completo, la fecha de nacimiento y pues la fecha, ¿verdad?, en la que fallece. Y cuando yo le hago la pregunta a la esposa, ¿y cómo fue que su esposo falleció? ¿Qué pasó? Entonces la mujer, la pastora, agacha su cabeza. Y ya otro hijo la abraza, la aleja de ahí y se acerca a otro hijo, ahí cercano y me dice, pastor, dice, mi papá, dice, murió en un motel, estando con una hermana de la iglesia, se tomó una pastilla de esas que se toman, le dio un infarto y quedó, muerto ahí en ese hotel. Y bueno, eso fue impresionante, ¿verdad? Para mí poder mirar ese cuadro. 48 años sirviendo a Cristo y predicando la palabra. Imagínate más o menos la edad que él tenía. Ahora yo pregunto a este pastor, ¿cómo se le va a recordar? ¿Por los 48 años que predicó la palabra o cómo fue que murió? Por eso la invitación, ¿verdad? Pablo nos advierte, no le des lugar al diablo porque él anda como un león rugiente alrededor buscando en el momento que te descuides para morderte, para atentar contra tu vida. Esta segunda puerta es la puerta de la herencia. ¿Qué es la herencia? En la herencia intervienen tres aspectos. Y vamos a ver que herencia como la transmisión de determinadas características en un sentido amplio de ascendientes y también puede ser a descendientes. Por ejemplo, el aspecto biológico. Vamos a ver que se heredan características morfológicas que tiene que ver con temperamento, que tiene que ver con tono activo, que de repente si la mamá era gordita, el hijo es gordito, que si el papá era alto, los hijos son altos, que si
O sea, dependiendo de estas características biológicas, morfológicas, también va a haber cierta herencia, cierto parecido, ¿verdad? Que los gestos, que cómo se ríe, que la voz, todo esto interviene en esta herencia de aspecto biológico. Pero hay una siguiente herencia también en el aspecto psicológico, que a través del aprendizaje recibimos de nuestros padres conductas, formas de pensar, formas de reaccionar, actitudes, principios, hábitos y valores, formas de resolver los problemas. Entonces el hijo o la hija va a aprender más de lo que ve en nosotros, cómo resolvemos nuestros problemas, que lo que nosotros les podamos enseñar. Cuando de repente a mí me traen a atención terapéutica a un niño o a un adolescente de 10, de 12 años, no tengo especialidad en atender niños, los puedo atender para una primera sesión o porque estoy atendiendo a los padres, pero muchas veces el niño o la niña, por decir, tenemos también un servicio, me toca atender 3 clínicas en adicciones, y ahora esta última vez, ahora el miércoles que estuve ahí en la clínica, me llevo la sorpresa de que estaba un niño de 13 años y donde hay personas hasta de 70, 75 años en ese lugar. Entonces sí me dio tristeza porque de repente los papás piensan que son los hijos que están mal, pero no se dan cuenta que hay una herencia en cuestión del aspecto psicológico y que esa herencia va a formar, va a determinar el carácter del hijo, ¿verdad? En la persona. Nosotros nacemos con temperamento, no nacemos con carácter. En ese temperamento, también en esto morfológico vienen estas herencias. Y en esa formación que nosotros vamos recibiendo, pues vamos abrazando todo esto. Y en el aspecto espiritual, déjenme decirles que a través del aprendizaje también se hereda, ¿verdad? Nosotros podemos heredar un ministerio a los hijos. No les vamos a heredar la unción, no les vamos a heredar el poder, porque ya hemos visto a través de estos minutos que la unción tiene que ver con un señorío. Cuando Cristo comienza a tener un señorío en nuestras vidas, y ahí iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y entonces el poder vendrá en aumento. ¿Por qué? Porque el señorío de Cristo está en la persona, porque hay un rendimiento. Recordamos el inicio de la clase. Voy entregando ese pecado oculto, me voy descubriendo, me voy desnudando, me voy presentando de manera más auténtica cada vez delante del Señor, sin vergüenza, con toda libertad, y el Señor comienza a hacer una limpieza en nuestra vida. Entonces, estos 3 aspectos de herencia es importante que los mantengamos presentes: lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. La Biblia enfatiza la idea del ser humano como una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Así como sostenemos que se heredan entonces aspectos biológicos y psicológicos, pues estamos viendo que también va a haber una herencia en aspectos espirituales. Esto quiere decir que se van a heredar conductas, muy importante, que se van a heredar maneras de pensar y que se van a heredar también pecados, ¿verdad? Porque a veces la persona le cuesta trabajo poderse rendir ante las adicciones, le cuesta trabajo rendirse ante el adulterio, le cuesta trabajo rendirse ante la pornografía, ante sus prácticas ocultas. Pero cuando a través de un trabajo, de un acompañamiento en las personas, porque las personas que nos toca atender, no todas son cristianas, diría yo que un 60% o a lo mejor un 70% de las personas que atendemos no son personas con principios cristianos, y eso es lo que a nosotros nos ha dado toda esta revolución de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento, porque a través de la consejería, de la terapia familiar, la gente llega a Cristo. La gente no llega aquí a la oficina buscando al pastor, llega buscando al terapeuta, al consejero. Pero a través de las sesiones,
va experimentando esa paz, va experimentando esa armonía, va experimentando esa presencia de Dios. Y hay gente que todavía no entra a la oficina, al consultorio y dice, no sé qué hay en este lugar, que el simplemente hecho de entrar, ya me siento bien. Casi se me olvidaba a lo que venía. Experiencias de esas que van a ir experimentando ustedes también, porque van a estar aprendiendo estas habilidades, no porque sea algo que yo les vaya a entregar, no, es porque el Espíritu Santo va a estar ministrándonos semana a semana. Yo también soy alumno y nuestro maestro es el Espíritu Santo. Lo único que hacemos es facilitar una clase, compartir algo de nuestra experiencia, si alguno de nosotros les sirve. Ahorita que ustedes participen, el escucharlos a ustedes también va a enriquecer muchísimo la clase, porque entonces van a poder aflorar algunos conceptos, van a poder aflorar algunos principios, algunas convicciones, y que esto pues nos va a llevar a una buena retroalimentación. Esto tiene que ver con la herencia. Vamos a ver la tercera puerta para ir aterrizando. La puerta del pecado. ¿Qué se entiende por pecado? El pecado no es un simple conflicto o un acto que depende de la cultura. No es algo que podemos hacer pequeño, ya que Cristo tuvo que morir por cuestiones del pecado. Entonces Jesús vierte su sangre para librarnos del pecado, y el pecado entonces constituye cualquier transgresión al carácter santo de Dios. Con cada pecado le decimos a Dios, Señor, yo me manejo como quiero, soy libre, independiente. Aquellos que poseen hábitos pecaminosos deben saber lo siguiente: el pecado destruye la vida espiritual. Si hay pecado oculto en la vida que no fue confesado a Dios, esto te transformará automáticamente pues en una persona mentirosa. Y en Primera de Juan 1 al 6, vamos ahorita a leerlo, y vamos a ver que andar en tinieblas es andar en pecado, porque la luz vino a ustedes, pues vino a nosotros, y rechazamos, ¿verdad? Esa luz. Es muy fácil poder engañar a personas, menos a Dios, ya que Él mira lo profundo del corazón. Ahora que iniciemos el segundo módulo, se van a estar dando cuenta de cosas. Obviamente todo va a ser a manera que cada uno de ustedes lo vaya permitiendo. Pero por decir, ahora en pandemia, en los tiempos de pandemia, hubo muchos pastores que entraron en crisis. Y no solamente pastores, líderes, sacerdotes, maestros, porque la gente no sabe convivir en familia, le cuesta trabajo. Por lo regular se llena de afanes, de tareas, tanto uno como otro, y a veces pasan muy poco tiempo juntos. Y entonces este tiempo que estuvieron muchísimo tiempo juntos, dormían juntos, despertaban juntos, o sea, y esto que se fue haciendo todos los días, me tocó atender a pastores, familias pastorales que llegaron a la violencia, que llegaron a la separación, que estuvieron a punto de perder la iglesia por cuestiones de divorcio, por cuestiones de violencia, de agresión. Entonces, todas estas prácticas, podríamos decir, es fácil engañar a la congregación, es fácil engañar al lugar de estudio, es fácil engañar a los padres, a los hijos, pero no podemos engañar a Dios. El pecado nos hace perder la comunión con Dios y nos hace perder la comunión con la congregación. Las personas que tienen problemas de relación con otros tienen pecados no confesados en sus vidas, y ustedes como consejeros lo van analizando, no solamente como pastores, los que son pastores, sino que se van dando cuenta como consejeros que esas personas que les cuesta más trabajo relacionarse con los demás es porque a veces inconscientemente o a veces conscientemente no se dan cuenta que tienen cierta práctica oculta, que le están abrazando, que le están practicando, que se están engañando,
¿Y por qué podríamos decir? Porque a lo mejor se podría interpretar. No, pues ¿cómo no se van a dar cuenta? Podríamos poner el ejemplo de David. David era el rey, era el ungido, era el líder, era el que estaba guiando al pueblo de Dios. Mas, sin embargo, se relaciona con esta mujer Betsabé y ustedes saben todo lo demás que pasó. Entonces, un consejero con unción, un consejero con poder de lo alto, le lleva, ¿verdad? Oiga, mi rey, fíjese que, y ya que le da la historia, ¿qué merece este hombre? Y dice la Biblia que David dice, este hombre merece la muerte, y el consejero, el profeta, le dice, ese hombre eres tú, mi rey. Entonces, a veces la gente, por mucho liderazgo que tenga, de repente inconscientemente no se da cuenta que está en ciertas prácticas que está afectando su vida espiritual, que está afectando su familia, que está afectando sus hijos, que está afectando su ministerio, que está afectando su economía. Pero se ocupan consejeros, así como Natán, que llenos de la unción, de la búsqueda del señorío de Cristo en su vida, con poder y con autoridad, para llegar con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Porque dicen Gálatas, mas vosotros que sois espirituales, reprended con espíritu de mansedumbre. Y de esta manera nosotros vamos reconciliando a la gente con Cristo, no solamente a la gente de afuera, sino también la gente de adentro, ya que cuando hay pecado, no hay comunión y comienzan los roces, comienzan las diferencias, comienzan las críticas, el chisme, etcétera, todo lo cual constituye pues pecado, ¿verdad? Por sí mismo. El pecado nos hace perder la vivencia del amor con Dios. Y como consecuencia del pecado, pues siempre nos sentimos lejos de Dios y de su amor. Lo que sigue será pues subestimarnos y pues sentirnos inútiles también. Mucha gente dice no sentir el amor de Dios, ¿verdad? No creo, no es el caso aquí con el grupo que estamos, pero también la invitación, o sea, si tú sientes de esta manera, la invitación es examínate y ve si hay pecado oculto en tu vida. Ve si has dejado de cerrar la puerta para orar en secreto con Él. Y lo que oras en secreto, Él te lo va a recompensar en público. Siempre que amemos la manera de pensar, los deseos de este mundo, será fácil poder experimentar, será difícil poder experimentar el amor de Dios siempre que lo hagamos a nuestra manera, siempre que lo hagamos a nuestra forma. La promesa dice que aquellos que aman a Dios permanecen en Él, habitan en Él. Entonces el pecado pues nos produce una o varias ataduras espirituales, y era el versículo que hace un momento les decía que íbamos a leer. Dice esta parte de la escritura: el que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿verdad? Para eso vino, para eso levanta este ministerio, para poder reconciliar a todas estas personas que han sido esclavas y atadas al pecado, para deshacer estas obras del maligno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente aquí vemos el nacimiento, ¿verdad? Porque el que nace del Espíritu busca las cosas del Espíritu. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Pues porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no nace, que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Y por último, vemos la última puerta, la puerta de las heridas. En este último ejemplo, en relación con las puertas, nos referimos a la necesidad de recibir sanidad interior. ¿En dónde? En el área de nuestras emociones. Nosotros tenemos una percepción, tenemos una cosmovisión, tenemos una forma de interpretar la vida, y esto va a tener que ver con nuestras creencias, con nuestra formación, con nuestro entorno, con las personas más cercanas a nuestra vida.
Va a depender también de la carrera que tenga, de los estudios que tenga, de los mentores que fueron mis maestros, mis padres, con las personas que más pasé tiempo. Todo esto lo vamos a encontrar en esta parte de nuestras emociones. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido objeto de desprecio, hemos sido abuso y rechazo por parte de otros. Muchas alteraciones emocionales tales como miedo, angustia, sentimientos de culpa, baja autoestima, es lo que lleva muchas veces a conectar con una enfermedad emocional y esto a provocar heridas. No hay cosa más triste dentro de las personas que dicen seguir a Cristo, que vivan con rencor, que vivan con falta de perdón, que vivan con resentimiento. No hay cosa más triste que ver gente que se dice ser cristiana y que está amargada, que ha sido golpeada por la falta de perdón, que hay un bloqueo emocional, a veces hay trastornos mentales, hay patologías que no les permiten, no los sueltan, no los dejan. A veces porque todo se quiere hacer con oración, todo se quiere hacer reprendiendo, y no digo que sea algo bueno o malo, es una práctica que Jesús nos enseña, nos invita a trabajar también esta área, pero también vemos en mucha enseñanza también de la Escritura, y lo van a ir descubriendo, que trata de las emociones, que trata de los sentimientos, que trata de las sensaciones, que trata de los trastornos, que trata de las patologías, o sea, que trata de las heridas del pasado. A lo mejor no lo vas a encontrar con estas palabras, pero sí cuando estemos leyendo alguna parte de la Escritura vamos a decir, bueno, aquí hay un trastorno, aquí hay una patología, aquí hay una interpretación, aquí hay una cosmovisión, aquí hay una percepción. Entonces vas a comenzar a interpretar la Escritura, a lo mejor ya no de un enfoque tan teológico, pero sí ya más consejero, ya más terapéutico, ¿verdad? Es una persona, perdón, en una persona adulta se relacionan con vivencias traumáticas de la infancia. Por decir, un aspecto importante a tener en cuenta al administrar con nuestros aconsejados es la relación que la persona tuvo con sus padres, especialmente con la madre en los primeros años de vida. Y eso es sumamente fundamental. Por decir, Groff habla de las 4 matrices perinatales y nos habla de la importancia de la muerte y del renacimiento. Wilber nos habla del poder de la transformación que tiene lo transpersonal cuando desde que nosotros vamos siendo pequeños, es esto que está en el subconsciente. O sea, hay un registro en nuestra memoria desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y hay unos ejercicios y hay unas oraciones y hay unas meditaciones y hay unas reflexiones que tú vas a poder comenzar a trabajar con tus aconsejados o con las personas que estés trabajando, pero trabajos a veces sumamente muy delicados que puedes llevar a la gente a través de la oración, de la presencia del Espíritu Santo, a que tenga un contacto con el vientre materno. Y ahí descubre también si fue rechazado en el embarazo, descubre si fue golpeado en el embarazo. Hay veces que la gente descubre que se dio cuenta que quisieron abortarlo. Y ya luego en los ejercicios, en las tareas, va y busca a la mamá, va y busca al papá y le dicen, bueno, ¿y quién te dijo? No, pues es que estuve haciendo un trabajo y me di cuenta de esto, me di cuenta de esto otro. Y es algo sumamente muy sorprendente el trabajar en esta parte, ¿verdad? Entonces, el meternos a esta primera parte, a lo mejor no tan profundo como lo dije en el vientre, pero sí a la infancia, a esta parte primordial, a esta formación, vamos a encontrar muchas respuestas de lo que tiene que ver con las heridas emocionales. Antes de entrar con la actividad enseguida, vimos así, haciendo un resumen. Hemos visto ahorita en la clase lo que tiene que ver con la sanidad interior, que va a depender mucho del pecado oculto, de la práctica oculta que se tenga. Vemos sumamente importante el señorío de Cristo en la vida de la persona para experimentar una sanidad interior.
Y también vemos que es diferente servir por servir a servir con unción, ¿verdad? La presencia de Dios está en todo lugar. Podemos estar en su presencia, pero es diferente a estar en la unción de Cristo. Para la unción se necesita el señorío de Cristo. Entonces, una vez que tenemos la unción, obviamente porque trabajamos la sanidad interior en nuestra vida día con día, vamos haciendo ejercicios, estrategias, oración, meditación, reflexión, acompañamiento terapéutico que nos lleva a vivir en una constante sanidad interior y vemos estas 4 puertas, ¿verdad? Así que bueno, nada más como una retroalimentación. Si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante, ¿quién le gustaría empezar? Saludos y bendiciones. Me gustaría participar, doctor. Adelante, adelante, pastora. Saludos y bendiciones a todos. Doctor, esas experiencias tan fuertes como la que usted vivió, pues nosotros la hemos vivido. Pues somos apóstoles de una iglesia y de 3 misiones también, que bueno, ya están grandes, también son prácticamente iglesias. Entonces, hemos visto que liberar, que aconsejar, que hablar las cosas con claridad traen mucha bendición. Mire, nosotros tuvimos un pastor que venía de la esposa llorando, gritando, berreando, porque traía un problema grandísimo, principalmente pues con su esposo. Y ella me decía, ¿qué hago? Venía de otra cobertura, por eso es tan importante, pues sí tener a quien rendirle cuentas, como veíamos en la clase anterior. Y bueno, esta persona venía gritando porque decía, es que ayúdeme, yo no puedo ir con mi apóstol porque me da vergüenza. Entonces yo le dije, es que ahí es donde tú tienes que tener una buena comunicación con él, una buena relación como hijos espirituales, porque pues yo te puedo aconsejar, pero dime qué te pasa, porque venía gritando, doctor. Y bueno, la situación con ellos es que el esposo estaba teniendo relaciones con una prostituta y ella le vio en el teléfono los mensajes, los lugares donde asistía y me decía, ¿qué hago? Número 1, le dije, pues yo te aconsejo que haya una confrontación con él, con su pecado y bajarlo inmediatamente de que esté en el púlpito. ¿Por qué? Porque hay una contaminación en su corazón, hay una contaminación espiritual y es algo que viene a la iglesia. Sale palabra contaminada de su boca. No hay sinceridad en su corazón. Entonces yo, usando la palabra, yo me fui a Malaquías 2, donde nos habla que pues tienen dureza de corazón, que han pecado contra Dios y habla a la represión y a la infidelidad de Israel, pero habla hacia los sacerdotes. Y bueno, con esa palabra, nosotros, mi esposo y yo, pudimos confrontar a este pastor, porque le dijimos, ¿quieres? Lo principal fue preguntarle si quería, porque hay gente que no quiere, le gusta seguir en ese pecado. Y bueno, lo llevamos a un reconocimiento, a una confrontación de su pecado y a un reconocimiento de que estaba pecando principalmente contra Dios. Y enseguida, pues, a un verdadero arrepentimiento para esa sanidad. Y literalmente lo vimos berrear, gritar. Su liberación fue tremenda, a pedir perdón a Dios, a pedir perdón a su esposa. Y bueno, a llevarlo en un seguimiento. Él sigue en su iglesia y la palabra de Dios dice que son personas que se portan deslealmente con la mujer de su pacto. Ahí podemos ir a Malaquías 2 y dice que hacemos, que la persona hace, que cubre el altar del Señor con lágrimas, con llanto,
Qué tremendo lastimar el corazón de Dios, pero se da. Y no es la primera vez, doctor, que suceden estas cosas, que nos hemos enterado y que hemos podido ayudarles. Yo creo que para mí esto que estamos aprendiendo hoy con usted será de muchísima más ayuda para mi ministerio y para poder también pues ayudar a otros. Pues esa es mi experiencia, una de tantas, y es lo que quería compartir. Muchas Y gracias. bueno, hoy el pastor pues está diferente, se le ve su cara diferente, a través de estos pasos pues lo llevamos a una liberación. Gracias, doctor. Excelente. Pastora Mari, gracias. Quiero decirles que tenemos aquí también ahorita, veo que tenemos al doctor Alberto Alfaro. Él también es uno de los catedráticos de la universidad. Y pues nos gustaría, doctor Alfaro, si está por ahí disponible, veo que va de viaje, pero si va, puede compartirnos también esta parte de lo que es la sanidad interior. Adelante, doctor. Sí, gracias, Arturo. ¿Me escuchan? Ahí lo escuchamos. Adelante. Ok, sí, no, he venido, primero 1000 disculpas, se me hizo tarde el retorno de la salida que tuve y apenas estamos entrando a la ciudad, pero en todo el trayecto, bueno, pues estuve atento a la información que has estado compartiendo y quiero hacer remembranza de que los descubrimientos que se están dando acerca con respecto a la base de la palabra de Dios, es que el ser humano tiene 3 entidades también en el cerebro, la parte reptiliana, y esa parte reptil, esa parte instintiva, esa parte de supervivencia y también esa parte, vamos a decir, de los patrones y de los mecanismos que hacemos automatizados y que es donde se radica también la herencia de todo lo que yo traigo, es decir, como si fuera ya un patrón preprogramado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de esos comportamientos y actitudes de una persona que ha sido dañada por cualquier concepto que se le llaman emocionales, aquí se ha descubierto que el mismo lugar del dolor es un dolor físico también, o sea, la misma zona que el cerebro actúa. ¿Y a dónde quiero llegar? Que cualquier situación de comportamiento que ustedes lo ven, cuando una persona es liberada, sus comportamientos son de gruñidos, de gritos, de cosas, de tratar de intimidar, porque la agresividad es parte de lo que le permite como sostener un patrón. Vean ustedes cuando ahora sí unos animalitos entre sí se pelean, ¿qué es lo que hacen, no? Señalar alguna situación con respecto a ver quién tiene la mayor fuerza. Entonces, eso que estaba compartiendo ahorita la pastora es algo de lo que nosotros venimos viendo, que cuando esa estructura cognitiva se rompe, lógicamente que viene hasta el desmayo, viene porque te mueve la fisiología, se los había comentado. La fisiología y la conducta es modificada por una emoción. Cuando somos libres o somos liberados, de alguna manera esa manifestación también la vemos. Y las reacciones biológicas o fisiológicas que el cuerpo tiene, pues son de diferente magnitud dependiendo del hábito, de la situación que se estaba viviendo con respecto a una práctica de tipo emocional. Entonces, qué importante es que nosotros no solamente tengamos esta herramienta, sino que comprendamos realmente la particularidad de los efectos que hace una emoción y cómo llevarlos a esa sanidad. Por eso es muy importante, y lo he dicho, una de las cosas que hacía bien Jesús es la parte de la confrontación, y también lo dijo ahorita la pastora. A veces nosotros no queremos ganarle a Dios en la bondad, en el amor, en la misericordia, pero Jesús confrontaba, Jesús cortaba, sí. Es decir, ponía un hasta aquí, ¿no? O sea, te va a tocar hacer lo siguiente, o apártate. Vemos después de que le dice 3 veces a Pedro, me amas, Pedro, me amas. Imaginar que Pedro le dice luego en buena onda, le dice, Señor, porque él sentía y había platicado dónde iba, dice, Señor, no vayas allá porque va a haber mucho sufrimiento, y que le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, ¿qué contraste podemos ver ahí de una situación tan similar y después cómo se deja llevar por una emoción? Entonces, este sentido alerta, por eso bien también lo decías tú, cuando lo podemos comprender y lo entendemos, pues lógicamente que estamos fortalecidos, porque es una de las
promesas que Dios está diciéndonos, que nos llena de poder, de amor y dominio propio. O sea, cuando nos da dominio propio significa que va a venir eso, pero tenemos en la voluntad, guiada por el Espíritu, el dominio de toda circunstancia. Entonces, pues eso es lo que yo te podía comentar ahorita, tú, Arturo. Claro que sí, gracias, gracias doctor por la aportación. Creo que viene también, ya en su momento vamos a tener o van a tener ustedes la bendición de poder tener una charla profunda aquí con el doctor Alfaro. Él tiene una especialidad en neurociencias y la verdad que pues es de muchísima ayuda. Habrá algunos ejercicios, lo van a estar viendo más, participar con ustedes en las prácticas, en las técnicas, en las metodologías, porque vamos a tener esas estrategias. Gracias, doctor, por la aportación. Hey. Sí, Pastor Eduardo Quispe, quisiera darnos alguna aportación. Adelante. Buenas noches, Pastor, y buenas noches a todos los que participamos de esta clase. Aunque entré a media clase, tenía una visita y no participé desde el inicio, pero lo que entendí que, por ejemplo, de a ver, hay muchos de nuestros miembros, muchos de nuestros hermanos caen en este pecado, en este error. Como habíamos estado diciendo, en este error de psicológico o biológico, ¿no? Entonces, a ver, no sería eso, este pecado que habíamos dicho en cuanto a la inmoralidad, no, sino que también, pues, hay otros pecados ocultos como el odio, podemos decir, la mentira, Es ¿no? correcto. La mentira, ¿no? Y también, pues, algunos, las injusticias mismas, ¿no? Entonces, todas estas cosas también son pecados, ¿no? Que hacemos, hay veces, muchas veces, mucho daño. Hasta en la Biblia dice, ¿no? Que cuando nosotros, o sea, que nuestra expresión misma, nuestras palabras mismas, pueden hacerlo mucho daño a nuestros semejantes, ¿no? Entonces, en ese aspecto también, desde ese punto de vista, también ahí estaríamos también, pues, incurriendo en este error de caer en pecado, ¿no? Entonces, todas estas cosas también, pues, son las que nos separan o nos alejan de Cristo, ¿no? ¿No? Y también, pues, como muchas veces olvidamos de la palabra de Dios, muchas veces hasta yendo en la iglesia, hay algunos hermanos que seguimos, esto será por herencia seguramente. Muchas veces decimos que su papá siempre era así, ¿no? O su mamá siempre era así, el hijo también es así, del mal carácter o mala expresión, hay veces, ¿no? Que expresamos, ¿no? Entonces, eso también puedo algo decirlo que como parte del pecado también, ¿no? Estas cosas. Gracias. Okay. Sí, Pastor Eduardo, gracias por la aportación. Bueno, nos vamos a ir dando cuenta a través de las experiencias que vayamos teniendo con trabajar con las personas, que esa fragilidad que tiene el ser humano, por decir, si vemos algunas cuestiones de salud mental o cuestiones emocionales, o trastornos, podríamos ver, por decir, con frustración a Moisés, podríamos ver con depresión a Elías, también, o sea, hay muchos personajes que ya cuando comenzamos a mirarlos o a leer la escritura con esta lectura, va a cambiar la percepción, el entendimiento, la revelación va a ser también un poco diferente.
Y bueno, sería interesante también escuchar al pastor Miguel, después del pastor Miguel al pastor Javier. Adelante, pastor Miguel. Bueno, la verdad es que nos queda muy claro, ¿no? Y de verdad que hay muchas cosas que he estado aprendiendo. Por ejemplo, algo muy importante que decía, en cuanto a la unción sobre David, no estaba sanada muchas áreas, ¿no? Y esto me lleva a entender ahora, por ejemplo, David vio y deseó y pecó, o sea, era un ungido, pero tenía algo no confesado, ¿no? Que era en su mente el pecado hacia un deseo. Y ahora entiendo muchas cosas en la parte espiritual de la gente, ¿no? Porque hay personas que, por más que busquen a Dios, sus temperamentos, sus acciones, no logran cambiarlo, ¿no? Hasta en la vida familiar o también en la vida matrimonial hay cosas que, ¿por qué no han cambiado, no? Es porque no han confesado en sí todas sus cargas a Dios. Y hemos vivido en este tiempo situaciones con personas, ¿no? Y ahora, la verdad, a través de este aprendizaje, por eso me encanta anotar todo, porque es ahí donde estoy apuntando fundamentos básicos para poder ayudar a la gente en este nuevo tiempo, porque realmente hay muchas cosas que hemos aprendido a través de nuestra cobertura, pero cada vez nacen cosas más nuevas y de verdad que uno dice, ¿cómo podré ayudar a la gente con todas las herramientas necesarias, ¿no? Y de verdad que he aprendido que las puertas en cuanto a la herencia sobre los hijos me queda claro, ¿no? La verdad es una cosa tan tremenda que uno va descifrándole el por qué los hijos reaccionan en otra familia en diferente forma, por qué los niños se rebelan contra los padres, por qué a veces los padres no logran comprender a los hijos. Y es aquí el gran secreto, ¿no? Las puertas que muchas veces quedaron abiertas en herencias generacionales, ¿no? La verdad sí está muy importante todo y creo que necesitamos, en cuanto a nosotros, sanar a la gente realmente 100% aconsejándoles dónde está el verdadero problema en sus vidas. La verdad, gracias. Gracias, pastor. Pues sigue aquí la insistencia, ¿no? De la sanidad, de la búsqueda. Pastor Javier Mendoza, adelante. Después, pastor Félix Mamani. Adelante, pastor Javier. Si gusta darnos alguna aportación, alguna... Bueno, pues yo tengo... ¿Sí es para mí? Sí, pastor Javier. Sí, es para usted. Okay. Bueno, yo tengo una duda sobre las herencias. Por ejemplo, al ver la sanidad interior de alguien, ¿cómo puedo yo escapar su herencia de sus padres, sus abuelos? Esa es mi duda. Ok, van en el tercer módulo. Vamos a trabajar con algo psicoterapéutico que tiene que ver con genograma, que es una herramienta que se utiliza en la clínica, en la medicina, pero también la van a estar usando ustedes, van a aprender a usarlo ustedes. Vamos a darle cierta simbología que ustedes van a comenzar a practicar en sus acompañamientos, en sus sesiones que ustedes vayan dando de manera individual. Y aquí en el familiograma vamos a aprender a identificar la generación de los abuelos, la generación de los padres, la generación de los hijos, la generación de los nietos. Y cuando es un matrimonio, vamos también en ese árbol genealógico, en ese genograma, vamos a aprender también a identificar tanto lo que es por parte del varón, del hombre, del esposo, y por parte de la mujer, ¿verdad? Y toda esa mezcla cultural que va a estar teniendo y que se va a estar heredando para los hijos. A ver, el doctor Alfaro creo que tiene también una respuesta a la pregunta. Adelante, doctor. Sí, gracias, Arturo. Nada más breve y rápido. Sí. Aproximadamente alrededor de 320 años pasan de la primera a la cuarta generación. ¿Esto qué significa? Que la ciencia ha descubierto que las herencias que se pasan de manera genética se van traduciendo a cada... imaginemos lo siguiente,
Cada 28 días aproximadamente hay una regeneración y restauración de las células, principalmente las de todo lo que es nuestro sistema, vamos a decir, de la carne. Pero los huesos, por ejemplo, cada 5 años son registrados y nuevamente renovados. Entonces, si vemos esto, no es que si lo entendemos o no, esto es algo ya demostrado biológicamente. Ajá. Y si vemos en la carga espiritual, esa sigue latente. Por eso es muy importante entenderlo, que la situación espiritual va a ser algo que permanece mientras nosotros tú y yo estemos aquí, porque su palabra es muy clara. El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el espíritu regresa a Dios, que fue el que Dios le dio. Entonces, en toda esa transición, mientras estamos vigentes viviendo esta experiencia espiritual como humanos o un espíritu volviendo nuevamente a esa parte humana. Entonces, poderlo nosotros detectar es entender que esa situación biológica, buena y mala, va en nuestro ADN. De hecho, el premio Nobel último de lo que fue la investigación en la área química se llama el libro o la propuesta La biología de las creencias. Y la Biblia dice, conforme piensas, así eres. Entonces, si cambiamos nuestro pensamiento, lógicamente nuestra fisiología y nuestros procesos bioquímicos son modificados y llevados precisamente al propósito que Dios nos está dando. Entonces, eso lo quería compartir, Arturo. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, aquí vemos la respuesta. Pastor Javier, no sé si quedó respondida. Muy bien, gracias. Muy bien, Pastor Javier, gracias. Vamos a escuchar al Pastor Félix Mamani y luego nos gustaría escuchar a la Pastora María Luisa Nogueira. Pastor Félix Mamani, adelante. Hace ratito vi que abrió el micrófono. Ok, si no lo pudiera abrir ahorita, vamos a escuchar. Está por ahí Pastora María Luisa Nogueira. Sí, pastor. Sí, adelante, Pastora. Sí, toda esta enseñanza trae el fundamento a lo que quizás alguna vez hemos vivido o hemos visto, pero que no tendríamos el fundamento de eso. La verdad está muy interesante. Me está gustando mucho. Muy bien. Despeja algunas dudas. Claro que sí. ¿Tiene alguna duda ahorita? No, okay. Hasta ahorita ha sido muy claro. Ok, Pastora, muchas gracias. Entonces, bueno, qué bueno que lo va a estar sirviendo esto para estar reflexionando. Vamos a escuchar al Pastor Johnny y después Johnny Tatisquén. Y ahorita después del Pastor Johnny vamos a escuchar a la Pastora Dayana. Adelante, Pastor Johnny. Abra el micrófono, por favor, que ándele, ahí está. Ya lo tenemos acá. Buenas noches, hermanos, que están conjuntamente conectados aquí en esta interesante clase, esta interesante vivencia que nos ayuda a acrecentar nuestra sabiduría a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da esa fortaleza para asimilarla. Es interesante saber cómo esa contaminación interior que está dada por el pecado y las maldiciones y la herencia generacional se puede tratar con la sanidad interior, y que nos brinden esas herramientas que nos permitan trabajar no solamente a nuestra gente, a nuestros discípulos, sino también a toda aquella gente que está en nuestro entorno y que podemos trascender mucho más allá, para así arropándolo también con el conocimiento cristiano a través de una sanidad que brinda el Espíritu Santo. Gracias. Muy bien, Pastor Johnny, gracias, y seguir con esa insistencia, ¿verdad? Con esa búsqueda. Gracias, Pastor Johnny. Pastora Dayana, adelante. Dayana Villalobos. Sí. Sí, no sé si tengas alguna aportación o alguna pregunta, Pastora Dayana, adelante. Todo estuvo muy bien, muy interesante. Has despejado muchas dudas de lo que
que tenía y sobre todo que, bueno, está muy apegado a la visión que tenemos como iglesia. El aprendizaje es muy apegado a lo que nuestros pastores nos han enseñado. Ok, pastora. Muchas gracias. Veo que el pastor Eduardo, tienes la mano levantada. ¿Quisieras dar alguna aportación? Probablemente se le levantó por ahí la mano. Bueno, pues entonces, vamos a cerrar la enseñanza, de hoy, y ya hemos escuchado desde la percepción, ¿verdad?, de cada uno desde su experiencia. Ahora vamos a buscar en esta actividad realizar una lista de ejemplos donde las personas constantemente le están abriendo este tipo de puertas en su vida a la maldición que no les permite tener una sanidad interior. La gente quiere sanar interiormente, pero no quiere responsabilizarse de su vida emocional, o sea, de tener una salud mental, una inteligencia emocional. Entonces, por eso es importante ir indagando cada vez más en esto, ¿verdad? Y en conclusión, podríamos decir esta pregunta: ¿cómo mantener la sanidad interior? Que es ahorita algo que hemos estado escuchando en la clase también y con sus participaciones. Y el mantener una sanidad interior es importante señalarle a las personas con las que vamos a estar trabajando que pueden llorar frente al Señor, que pueden confesar sus pecados, decirlos y reconocerlos, pero esta es la mitad de la tarea. Fíjese, esto es sumamente interesante. Es necesario que la persona abandone sus hábitos pecaminosos. Por otra parte, la confesión de sus pecados debe de ser en el nombre poderoso de Jesucristo y en voz alta poder declarar una renuncia, ¿verdad?, a todo ello. Ya que en Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, si traemos a la memoria la escena de la mujer adúltera, cuando le dice Jesús: ¿dónde están los que te señalaban? ¿Verdad? No están, Señor, se han ido. Ok, vete y no peques más, ¿verdad? Porque cuando la persona se le enseña lo importante del confesar, lo importante de hablar, de decir, de descubrir esa parte oculta, pues es cuando la gente está a punto de ser libre completamente. En esta semana, la tarea o la asignación que van a tener es que con esta lección hemos terminado entonces este primer módulo de 2 meses de fundamento bíblico en la consejería familiar. Y durante esta semana les vamos a pedir pues que realicen, ¿verdad? Creo que hay un micrófono abierto por aquí. A ver, creo que es el de yo. Ya, ahorita lo cerramos. Ya está cerrado. Van a hacer en esta semana un breve resumen de estas 8 lecciones, que puede ser como mínimo una media hoja carta, como máximo 2 hojas, en las cuales ustedes puedan entrar a profundidad. Las personas que están ingresando, apenas que tienen apenas la semana pasada y está escuchando la clase, nada más hagan el resumen de la clase pasada y de esta, y lo pueden hacer su tarea sin ningún problema. Ya habrá oportunidad de poder resumir las otras clases, como lo hemos hablado al inicio, y esta sería la asignación que tendrían semanal. No sé si surgiera alguna pregunta, si no, pues para poder cerrar la clase. Una pregunta. Adelante, adelante, pastor. ¿Cómo, ya que haga la tarea, cómo la voy a enviar? Excelente. Esa pregunta se las voy a contestar en el grupo. Ahí les voy a poner el correo a donde hay que enviarlo. El correo es tareas @edutrascender.com, pero ahorita se los paso bien. A lo mejor se me pase algún dato, se los paso ahí en el chat, y lo van a enviar con copia seruniversitycfc7@gmail.com,
Y ahí les voy a poner las características de cómo poder hacer el envío para estar al tanto de sus tareas. Gracias. Muy bien, pastor. Pastor Alberto, quería preguntar algo? Doctor Alberto. Sí, Arturo, nada más para cerrar y un poquito con lo que tú mencionabas, dos frases. Primero hago y luego enseño. Es decir, en cualquier circunstancia, primero está la misericordia, pero después está la confrontación para poder hacer tomar conciencia. Si nosotros logramos hacer tomar conciencia a la persona, es cuando viene el clic en nuestro cerebro. El cerebro reptil y el cerebro emocional están sujetos. Está probado que cuando hay una determinación a nivel cognitivo y de la percepción que yo tengo sobre cualquier ente, entonces tengo potestad sobre todos los demás. Por eso es muy importante que nosotros hagamos a la situación con la persona. Es no tratar de quererle como enamorar o engatusar. O sea, muy rápidamente, cómo confronta a Jesús en la misericordia, le dice, a ver, el que esté libre, tire la primera piedra. O sea, lo dijo fuerte. Imagínate que tuviéramos esa mente cauterizada y la gente lo agarra a pedradas, pero él sabía la parte contrastante de los que estaban acusando. Entonces, esto creo que en lo particular, a una de las herramientas que a mí me ha servido es de esas 17 maneras que Jesús mostraba algo, la confrontación a mí se me ha dado, pero yo no quiero decir que sea la mejor, vuelvo a repetir, es una experiencia personal. Yo con la gente llega y la confronto inmediatamente. O sea, le hago ver la situación que está pasando y lo llevo a eso. ¿Qué quieres tú? Ahora sí lo dejo. O sea, yo le hago ver, aquí está, ya lo descubrimos, punto, no le des vuelta. O sea, hay un problema porque hay un origen de algo. ¿Qué lo está causando? Tú tienes que confrontarlo. Porque si le quiero ocultar de que no sé ni cuándo, no. A ver, esto no pasa por arte de magia. Esto sucede por algo. Entonces, eso es lo que quería compartirle, además como parte del cierre. Gracias, Arturo. Sí. Muchas gracias. Pastora Daniela, quisieras darnos estamos cerrando la clase, quisieras darnos algún comentario, tuvieras alguna pregunta. Adelante, Pastora Daniela Ulloa, dice por aquí. Hola, buenas noches. Pues realmente solo mencionar que me gustó mucho algo que decía en la clase, que era el que nadie debe pasar sus luchas espirituales de manera solo o sola, ¿no? Y creo que es muy cierto porque al menos creo que a veces en esa parte las personas ya dentro de la iglesia como que temen un poco más al abrirse en cuanto a esos temas espirituales de las cosas que luchan o que pasan. Y a veces cuando se acercan a uno, el poder darles el consejo o poder ayudarles de la manera correcta, obviamente sustentándolo con la palabra es como que lo más importante. Y no sé, me gustó muchísimo el tema hoy, porque creo que para poder hacer todas esas cosas, justo lo que decían, ¿no? Que lo principal es la sanidad, de identificar las cosas que se necesitan sanar y lo que decían al final también, ¿no? De que primero, lo que decía ahorita el doctor al final, que primero hago y luego enseño, ¿no? Entonces creo que también nosotros como ministros nos sirve para poder analizarnos nosotros mismos primero, porque pues si nosotros somos ejemplo, eso nos ayuda a nosotros mismos como que escanearnos, ¿no? Y ver si verdaderamente estamos manteniendo esa sanidad para poder llevar a la sanidad a otros. Entonces, es bastante reflexivo para mí esta clase el día de hoy y pues solo eso. Muchas gracias. Muy bien, Pastora Dani, gracias. Si están anotando, anoten esta última frase para cerrar. Y esta frase es, no todo el que sabe, sabe. Ahí se van a ir dando cuenta durante las clases. No todo el que sabe, sabe. Y enseguida de la frase, no todo el que sabe, sabe enseñar. Primero, no todo el que sabe, sabe. Segundo, no todo el que sabe, sabe enseñar. Y por último, la tercera frase, no todo el que sabe es. ¿Verdad? Entonces, no todo el que sabe, sabe. No todo el que sabe, sabe enseñar. Y no todo el que sabe es. Y lo van a ir descubriendo conforme vayan pasando las semanas porque
Hay muchas cosas que desconocemos, realmente como seres humanos hay todavía mucha ignorancia y vamos a ir, creo que la vida no nos va a alcanzar para terminar de aprender. Imagínense si nosotros que estudiamos hay ignorancia, ahora quienes no estudian, pues están por ahí en un problema un poco más fuerte, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, amado Espíritu Santo, gracias por estos minutos, gracias por llenarnos de tu bendición, de tu dirección en nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Gracias porque tu Espíritu Santo ha estado durante estos minutos guiándonos, instruyéndonos, exhortándonos, motivándonos, capacitándonos para llevar a cabo esa misión que entregaste en nuestra vida, en ese llamado que tuvimos por convicción. Al único que queremos agradar es a ti, amado Señor Jesús. Queremos hacer todo lo que hacemos, queremos hacerlo con pasión, con determinación, con convicción, porque lo hacemos para ti. Cuando venga una persona a nosotros para aconsejarla, para guiarla, para asesorarla, para acompañarla, para mentorearla, para discipularla, que la unción de tu Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida de la cabeza hasta los pies, usando nuestros oídos para aprender a escuchar, porque es una de las características primordiales de un consejero, de un terapeuta, aprender a escuchar al aconsejado, al paciente, y llevarlo, ¿verdad?, a esa escucha activa y de repente aprender a hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas que le van a llevar a una reflexión. Síguenos instruyendo, amado Espíritu Santo, síguenos formando, porque al que queremos agradar es a ti en todo lo que hacemos mientras permitas nuestra vida en este lugar, en esta tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.